Si tiene el régimen especial de ustedes. No. Tal vez está confundiendo la pregunta con el régimen especial que existe para pensiones, que la verdad sea dicha, es una cosa antipática. Del Congreso salen cosas antipáticas. Y lo de pensiones fue una cosa que algunos intereses quisieron sacar un régimen de transición, pero al contrario, yo creo que el régimen de los congresistas favorece los sistemas, porque la UPC es la misma para todo el mundo. De manera que a nosotros nos descuentan, si nos ganamos un sueldito, no sé qué nos descuentan, o sea, simplemente lo que va a la UPC, el resto va para el sistema. De manera que no hay nada más solidario que el aporte que nosotros hacemos, que los congresistas hacen al régimen de seguridad social. Nos descuentan yo no sé cuánto, ¿quién sabe? Casi 800.000 pesos. Casi 800.000 pesos, de los cuales nuestro unidad vale 198.000 pesos y el resto va para el sistema. De manera que yo creo que eso es bueno para el propio sistema. Muchas gracias. Interesantísima la pregunta, doctor Gana. Lo que yo he dicho es que a la red pública no le están haciendo la contratación suficiente para sostener a su nómina de personal y a su infraestructura. Y no únicamente me refiero a las ARS, sino al distrito y al departamento. Si nosotros vemos y revisamos la contratación de los recursos que la nación le gira para su funcionamiento al distrito y al departamento, vemos que están en su mayoría direccionados a la red privada. Entonces a eso me refiero, no que a las ARS no están, que sean responsables de la quiebra de las instituciones públicas. Mi propuesta va en dirección subsidio a la oferta, abierta, prestándole los servicios, y subsidio a la oferta, que hoy pasó al subsidio a la demanda y que lo representan con los aseguramientos subsidiados. Y es que contraten con ella la prestación de los servicios y que hagan parte de la administración de los hospitales para que no sigan manejándolos en forma inadecuada. Esa es la propuesta. Yo creo, y aquí tengo también una de las modificaciones o adiciones que debemos hacerle a este proyecto de ley, es en el sentido de dejar incluido, yo creo que la gran falla que tiene el régimen actual, como lo han señalado aquí, está en el seguimiento y la evaluación y en la asimetría de la información. Aparte pues de lo que señalaba de que la cobertura no era universal, y eso se presta para todo lo que sabemos. Entonces, ¿qué ocurre con la asimetría de la información y con la falta de evaluación y supervisión? En la red pública, ¿cuál es el problema? Vemos cómo se va quebrando, y yo diría, las empresas sociales del Estado, sea del orden departamental o distrital, les ha hecho falta que se las evalúe trimestralmente en todos sus indicadores de eficiencia técnica, sus indicadores de productividad como eran antes. De eso no se habla en las instituciones hospitalarias, en las empresas sociales del Estado. No se habla de nada de esto, de porcentaje ocupacional, de índice de giro de cama, de promedio de días de estancia hospitalaria. No se habla de la morbilidad hospitalaria, de cada hospital en sí, cuál es su morbilidad hospitalaria y cuál es su mortalidad hospitalaria. Por eso queremos hacer obligatorio en esta ley que haya una evaluación trimestral por un equipo élite muy bien conformado de todas las empresas sociales del Estado, del orden departamental especialmente y distritales, para que sean evaluadas técnicamente y trimestralmente, se publique la morbilidad y la mortalidad hospitalaria de esas instituciones, para poder, con esa publicación amplia y que debe difundirse, poder tener el control social, a ver si de pronto, se me ocurre que tal, que una ARS esté contratando con, igual debe ser con las instituciones privadas también, pero con un equipo élite técnico muy bien, muy experto en esto, para poder nosotros darle al público en general toda esta información, para que el usuario pueda decirle a su ARS o a su EPS, ¿y usted por qué quiere obligarme a que yo vaya a ese hospital si yo vi que ese hospital tuvo la mortalidad hospitalaria más alta en el trimestre pasado? Si yo vi que ese hospital es el que tiene esta morbilidad altísima en este tipo de patología, ¿por qué usted me quiere obligar a que vaya allá? Y para ver si por ley también tendría presentación entonces que obligatoriamente le dijéramos a los pobres, que es de lo que se trata, es que usted está condenado a ir de pronto al hospital que tiene la mortalidad más alta. ¿Es eso ético? ¿Es eso legalmente posible? Tener leyes que no sean éticas.
Todo eso, allá debemos llevar el debate. Entonces, ¿qué ocurre? No ha habido ni supervisión, ni evaluación, ni control en Colombia de las instituciones prestadoras de servicios hospitalarios. Entonces eso hay que hacerlo, y no solo hacerlo en debida forma por obligación legal, sino publicar trimestralmente esos resultados para que pueda haber el control social. Existe el 1.3% de solidaridad, o sea, de la nómina de esas universidades vaya el 1.3 a la subcuenta global de financiamiento del régimen subsidiado. Y lo otro, la otra discusión que necesariamente tendrá que avanzar la comisión es si acaba o no con esas EPS transitorias. O sea, le vamos a seguir dando la posibilidad a las universidades a que tengan su propia operación por fuera del sistema. A Ecopetrol, esa es una discusión que no avanzó el Congreso, el Senado, pero que necesariamente tendrá que abordar la Cámara si permite o no, si efectivamente todo el mundo lo van a incluir en el... Y lo mismo es válido para pensiones. Congresistas que estén en el régimen de transición, o sea, 1 de abril del año 94, tuviesen más de 15 años de servicio, 40 años de edad, siendo hombres, 35 mujeres, pues automáticamente los habilita al régimen especial de transición, como lo habilita cualquier colombiano. De resto, todos estamos igualmente cotizando para nuestro sistema general de pensiones. En el caso particular del régimen de ahorro individual, algunos están todavía en el régimen de prima media. Y en cuanto al tema de la... Es indudable que la prestación de servicios... La financiación de los hospitales públicos. Por eso, a eso voy. Uno de los ingresos más importantes de la red pública es la venta de servicios a aseguradores, principalmente el régimen subsidiado. Del régimen contributivo hay algunos, pero digamos que es excepcional. Y ustedes recordarán, se inició con 30%, después el 40% para atenciones de segundo y tercer nivel. Yo no quise especificar el porcentaje porque yo me detendría más bien en mirar cuál es la red hospitalaria en las 5 regiones ahora que van a ser habilitadas. Ustedes recuerdan que uno de los criterios de habilitación de las aseguradoras es que demuestre una red hospitalaria integral y suficiente para atender esa población. Yo creo que no, hay que contextualizar esta medida, y yo establecería más bien un rango donde se pudiese mover, porque es que la realidad de las redes hospitalarias, y particularmente el subcomponente prestador público, es muy distinto de una región a otra. Por todos es sabido que las atenciones más costosas pues están en segundo o tercer nivel, y de que las aseguradoras de alguna manera están controlando básicamente el primer nivel como una manera de hacer muy fuerte la promoción y prevención, pero también controlar el flujo de pacientes o la migración de ese paciente, de ese asegurado a los segundo y tercer nivel. O sea, yo ese 65% no lo tengo claro, y por eso lo dejé más bien abierto, puesto que por un lado es importante tener en cuenta cuánto representa en términos de ingresos para los hospitales, pero por otro lado también no desconocer que hay unos operadores privados, que hay unos prestadores privados y que hay unas condiciones de red muy particulares en cada una de las zonas. Todos es sabido que que los hospitales públicos están redefiniendo su portafolio de acuerdo a los perfiles de morbimortalidad de la zona, pero también de contextualizar estas decisiones con actores privados. Me explico. Hay algunos servicios que la red pública está marchitando para darle margen a otros que tengan que ver más con la mortalidad materna, la mortalidad perinatal, etc. Esto en que ya hay algunos actores privados que han, en algunos casos desafortunadamente, replicado red pública y en otros ahondado en otro tipo de servicios. Entonces, la reestructuración, imagino, aquí tuvimos estuvimos año y medio, hace un año, mirando el tema del Hospital Universitario de Cartagena, pero yo quiero también llamar la atención que en esto no es solamente la acción y presencia del gobierno nacional. Desafortunadamente hemos visto que en muchas partes del país la red pública se está quedando con los servicios de menor rentabilidad, los más costosos desde el punto de vista de operación, verrugas, urgencias, etcétera, y le están dando el pulpito a muchos operadores privados, a prestadores privados. Y eso muchas veces es política, no del gobierno nacional, sino de los alcaldes y gobernadores, donde desvían y orientan pacientes
a los servicios más rentables, y las IPS públicas se están quedando, digamos, con el hierbito y sin el solomito, como alguna vez se mencionó. Y quería también finalmente decir que no solamente hay estos 500.000 millones de pesos en el presupuesto del 2006 para la reestructuración de los hospitales. Recordemos que pues hay una serie de prestaciones sociales, de pasivos que hay que pagar con estos dineros, y hay otros 500.000 adicionales que se está gestionando con las comisiones terceras, inclusive la comisión séptima. La presidencia está nombrando una comisión para que conjuntamente establezca unos parámetros a quién va a llegar ese billón de pesos que finalmente va a estar contemplado en el presupuesto del 2006 para reestructuración de hospitales. Esto tendrá que ver entonces también con modernizar y con adecuar algunas IPS para poder competir en mejores condiciones con algunos IPS privados. Gracias, doctor. El doctor Durán, encuesta de la Defensoría del Pueblo acerca de la aceptación de la satisfacción en el régimen subsidiado y el régimen contributivo. Por fuera del sistema, es muy difícil pensar que sin una red pública hospitalaria eficiente, esas personas puedan tener un acceso efectivo a la prestación del servicio. Los recursos de oferta no van a alcanzar. Si una persona se enferma y un secretario de salud, un gobernador, no está cerca, no está presente, no está atento, esa persona fácilmente va a una clínica y no lo atiende. Un hospital público jamás podrá dejar de atender un evento o una urgencia de una persona que no esté afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Por eso nosotros defendemos mucho la red pública, pero hemos de manera deliberada omitido las preguntas que tienen que ver con regionalización, puesto que va a haber un evento específico para ese tema. Y una última pregunta, dado el tiempo que tenemos, para el doctor Cuervo. ¿Qué medidas se plantean en la reforma, en el proyecto de ley 052, para garantizar el pago oportuno y razonable al personal médico y paramédico? A ver, al eliminar uno de los intermediarios y de pronto la injerencia política que pueda tener el ordenador, el director local de salud, el ordenador del fondo local de salud, que es el alcalde, porque automáticamente se hará el giro de la subcuenta individual que cada entidad territorial tenga. En este caso, por ejemplo, Cartagena, le aparece una subcuenta individual allá en el Focus, y automáticamente tenga registrado y habilitado el número de personas afiliadas, se le hace ese giro, entiendo que de manera anticipada, a la RS. Ya la relación contractual que tenga la RS con la IPS es distinta. Nosotros, inclusive con el doctor Darío Mejía, veníamos discutiendo esta mañana la posibilidad de darle viabilidad a un proyecto de ley que establezca intereses comerciales, no solamente para las glosas cuando no tengan sentido, sino también para los pagos, el atraso en los pagos para proveedores y prestadores. El hecho, por ejemplo, de que sea una factura cambiaria de compraventa de servicios de salud, el hecho de tener efectos cambiarios en ese momento, inclusive la ley le da una serie de atributos en ese sentido, y particularmente lo que tiene que ver con intereses moratorios. Yo creo que lo más importante es en los contratos de prestación de servicios se puedan establecer una cláusula, mientras sale pues una normatividad en ese sentido, de establecer intereses moratorios cuando la glosa no esté bien soportada o cuando no se pague oportunamente en los contratos de prestación de servicios. Son todas estas modalidades contractuales que hay. Lo importante es la observación. La ley no establece hoy ninguna posibilidad en ese sentido. Vamos a mirar inclusive si lo podemos incorporar, esos efectos cambiarios o no, pero lo mejor es que el contrato de trabajo, el contrato de prestación de servicios o el contrato de suministro establezca de per se una cláusula que usted la pueda hacer válida en el momento en que le incumpla con su pago. Bueno, muchísimas gracias a todos, le agradezco a todos los participantes. Imposible absolver todas las preguntas. Gracias a los honorables representantes que nos acompañaron, y sigamos en el Congreso de Salud. ¿Almuerzo ahora? Todos están invitados a un almuerzo. Y los esperamos a las 2:30 aquí en este mismo recinto para iniciar a la hora precisa, con el fin de concluir cada labor de trabajo a la hora. Director de la gestión de la demanda en salud del Ministerio de Protección Social.
Doctora Nelcy Paredes, economista, vicepresidente de ASEMI, miembro del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Doctor Miguel Oprivny, médico especialista en salud pública y asesor de Asocajas. Doctora Belkis Izquierdo, abogada con maestría en Administración Pública, representante de los usuarios del sector rural ante el Consejo Nacional en Seguridad Social en Salud y representante en salud del Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Doctor Darío Mejía Villegas, abogado de la Universidad de los Andes, especializado en Derechos Económicos de la misma universidad. Se ha desempeñado en varios cargos del sector financiero, entre otros como gerente del Centro Hipotecario del Banco Ganadero, gerente comercial de Fideicomiso del Banco Ganadero. El panel sobre perspectivas de la implementación de la operación regional tiene como objetivo presentar a los asistentes al cuarto congreso los resultados del proceso de calificación y evaluación de las ARS en el desarrollo de la política de regionalización emprendida por el Ministerio de la Protección Social. Asimismo, nos hemos planteado con este panel presentar una visión prospectiva del proceso de regionalización en el corto, mediano y largo plazo y las estrategias diseñadas por los diferentes actores para cumplir con los objetivos suscritos en el acuerdo. Me referiré al desarrollo metodológico del panel. Los participantes, todos ellos, como anotaba nuestro presentador, dirigentes de entidades públicas y privadas vinculadas al tema de la seguridad social en salud, tendrán una participación aproximada de 10 a 15 minutos donde podrán exponer sus planteamientos relacionados con los diferentes ejes temáticos. Importante tomar algunos aspectos relevantes del acuerdo 294. Entre ellos, teniendo en cuenta los aspectos que motivaron la emisión del acuerdo de la operación regional en lo contemplado con el Plan Nacional de Desarrollo, porque se consideró necesaria su implementación, queremos hacer énfasis en la concentración poblacional que posibilita la operación eficiente del aseguramiento y la adecuada prestación del servicio. ¿Cuáles estrategias se van a desarrollar allí para poder llevar a cabo una operación regional eficiente, adecuada y una mejor prestación del servicio a los usuarios del sistema? En segundo lugar, nos referiremos al tema de las garantías de estabilidad financiera como uno de los objetivos fundamentales del acuerdo. ¿Cuáles son las estrategias para desarrollar una estabilidad financiera y una mejor y mayor capacidad resolutiva de las administradoras del régimen subsidiado ahora en este nuevo enfoque de operación regional? Nos han dado 15 minutos, es un tiempo muy corto para presentar brevemente el tema de operación regional. Antes de iniciar el punto concreto de operación regional, yo quería mencionarles que, al igual que lo hice esta mañana, nuestra política en el gobierno frente al régimen subsidiado tiene dos pilares fundamentales. Por un lado, la ampliación de cobertura, ante la cual ya hemos anunciado las cifras. Terminamos el año pasado con 15.500.000 personas afiliadas al régimen subsidiado y aspiramos terminar a 31 de diciembre de 2005 con 18 millones de colombianos afiliados al régimen subsidiado, iniciando el gobierno con cerca de 11.400.000 personas, es decir, vamos a tener un crecimiento del orden del 80% en ampliación de cobertura en régimen subsidiado, que sin duda es el crecimiento más importante que se ha presentado en la historia del régimen. Y seguido al tema de ampliación de cobertura, tenemos un tema que nosotros hemos denominado disciplina o el correcto actuar de los diferentes actores del sistema de seguridad social en salud y particularmente del régimen subsidiado. Esto implica una actuación correcta por parte del Ministerio a nivel nacional, por parte de los municipios en el nivel territorial, por parte de las ARS, por parte de los hospitales, en fin, por parte de todas las organizaciones o instituciones que tienen que ver con el tema del régimen subsidiado, de tal manera que operación regional se circunscribe dentro de este tema de la disciplina y es, a nuestro modo de ver, una medida que contribuye a lograr estos propósitos de disciplina y de buen funcionamiento del régimen subsidiado, sin que sea la única que existe sobre este particular. Esto para poner en contexto el tema de la operación regional. Quienes piensan que operación regional es una panacea en el funcionamiento del régimen subsidiado, que va a eliminar totalmente el fenómeno de corrupción, como de pronto mencionó Elisa esta mañana,
o va a combatir otros problemas que tiene el sistema, pues no lo va a hacer. Operación Regional tiene unos propósitos concretos, no es la solución a todas las dificultades que tenemos en régimen subsidiado. Para eso nosotros tenemos medidas alternativas, como por ejemplo el tema del giro directo o giros de institución de fondos, que también estamos implementando en el Ministerio, pero que no es materia de esta presentación. Ya ustedes conocen el Acuerdo 294, yo creo que no voy a referirme en detalle sobre el texto, ustedes lo analizaron, hubo oportunidad de discutirlo con los diferentes actores, finalmente se llegó a un consenso en el Consejo Nacional que expidió la norma que ustedes ya conocen y cuyos resultados se hicieron preliminar la semana pasada. El lunes, me imagino que yo no me encontraba en el Ministerio, pero me imagino que muchos asistieron a la audiencia que se realizó con el fin de informar los resultados definitivos del proceso de operación regional. Esta resolución, que es la 2718, fue notificada el día martes a los diferentes representantes legales. Nosotros quisimos hacerlo así para darle una formalidad a este proceso, de tal manera que quienes no se hayan sentido bien representados o tengan algún reparo frente a los resultados finales de la operación regional tengan la posibilidad de interponer recursos por vía gubernativa. Esos recursos, si tengo bien las cuentas, se vencerían el día de mañana. Una vez presentados los recursos, se hará la evaluación y nosotros aspiramos que en no más allá de 10 días el Ministerio expida la resolución definitiva en el cual se determine qué ARS van a quedar en cada una de las regiones que se han definido. Ustedes saben, son 5 regiones de operación. Hay una región norte que está conformada por los departamentos de Atlántico, Bolívar, Guajira, Magdalena, Sucre, Córdoba. Esa es la región norte. Tenemos una región noroccidental que está compuesta por San Andrés, Antioquia, Chocó y los departamentos del eje cafetero, Caldas, Quindío y Risaralda. Tenemos una región sur que está compuesta por Valle, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Amazonas. Tenemos una región nororiental que está compuesta por Cesar, Arauca, Casanare, los 2 Santanderes y Boyacá. Y finalmente tenemos una región centro-oriental que está compuesta por Bogotá, Cundinamarca, Tolima, Meta, Vaupés, Guainía, Guaviare, Vichada. Estas fueron las 5 regiones que definió el Consejo Nacional. Obviamente hubo una primera discusión en torno a la definición de las regiones. Hubo departamentos que podían entrar en una u otra región, por ejemplo el tema de Huila, que hoy está en centro oriental, perfectamente podía haber estado en región sur, o eventualmente Córdoba, que está en región norte, pudo haber entrado a región noroccidente, pero en esas discusiones de departamentos limítrofes finalmente se llegó a estas 5 regiones que tienen la característica de ser similares, muy parecidas en el número de afiliados al régimen subsidiado con las que cuenta cada una. En promedio, cada región tiene del orden de 3 millones de afiliados al régimen subsidiado. Seguidamente, el acuerdo planteó unos criterios para determinar qué ARS entraban en cada región. Nosotros planteamos 5 criterios esenciales. Un primer criterio que era opción preferencial, donde cada ARS se autocalificaba y decidía cuál era su primera prioridad como región, su segunda, tercera, cuarta, quinta, y le otorgaba un puntaje a cada una de esas prioridades, de manera que allí en este primer criterio lo que pretendíamos estimular es que las propias ARS fueran definiendo por decisión propia cuáles eran las regiones donde querían participar. Un segundo criterio tuvo relación con el número de afiliados que tuvieran las ARS en la región, donde obviamente dábamos mayor puntaje a la ARS que tuviera más afiliados. Este criterio lo que pretendía era de alguna manera premiar o consolidar el hecho de que la ARS ya fuese fuerte en la región y le otorgaba un puntaje adicional frente a las otras. Adicionalmente teníamos un criterio que era el número de municipios
en los que participaban. Allí lo dividimos en dos aspectos: uno, número de municipios total en la región, y el otro criterio es promedio de municipios en cada uno de los departamentos de la región. Con este criterio nosotros pretendíamos también estimular o premiar la presencia geográfica de las ARS en la región, de tal manera que las ARS que tuvieran mayor presencia geográfica iban a obtener un mayor puntaje frente a las demás. Un cuarto criterio hace referencia a la percepción y satisfacción de los actores. Nosotros en el acuerdo se plantearon la evaluación por parte de 5 actores que consideramos importantes en el manejo del régimen subsidiado: los municipios, los departamentos, los hospitales privados, digámoslo así, que se agremian a través de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, los hospitales públicos que se agremian a través de la Asociación de Hospitales Públicos y Empresas Sociales del Estado, y finalmente la Defensoría del Pueblo, que consideramos también un actor fundamental, dado que tenía una amplia experiencia en el tema de evaluación de las ARS, como quiera que recientemente ha expedido el estudio que se relacionaba con la evaluación de la prestación de los servicios de salud en Colombia, tanto para el régimen contributivo como para el régimen subsidiado. Finalmente, teníamos un criterio que era experiencia, donde esencialmente se medían los años de funcionamiento en el régimen subsidiado. Si ustedes lo quieren ver de esta manera, es a mayor tiempo de operación en la región o a nivel nacional se asignaban mayores puntajes. Esto no necesariamente implicaba la evaluación de la calidad como tal en el desempeño de la ARS, sino simplemente tiempo de funcionamiento en el régimen subsidiado. Entonces, frente a estos 5 criterios, yo quisiera hacer unas primeras precisiones para que haya claridad sobre estos resultados. La primera es que estos resultados no implican un ranking de ARS, como algunos lo han dicho, o algunas ARS lo han querido presentar así. Esto no es un ranking de ARS. Aquí no estamos midiendo la calidad de las ARS. Esto es un proceso de operación regional donde, si ustedes revisan los diferentes criterios, muchos de ellos no tienen que ver con el tema de calidad o buena prestación del servicio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, número de municipios en la región o número de afiliados en la región no implica necesariamente, puede que sí, como la conclusión puede ser contraria, que esa ARS es buena en esa región desde el punto de vista de la satisfacción de los usuarios. Entonces, esa es la primera claridad que es importante, y nosotros la queremos hacer pública porque puede llamarse a la confusión si se interpreta que el listado de las ARS por región y el puesto que ocuparon significa que la que ocupó el primer puesto es la mejor ARS en la región. Definitivamente no, esto no es cierto. Ocupó el primer puesto en la suma de los diferentes criterios. De hecho, si nosotros analizamos los criterios que tenían que ver de alguna manera con la cualificación de estos actores o la cualificación de las ARS, encontramos que estos criterios sumaban solamente 15 puntos de 95 puntos posibles. Nosotros, o el acuerdo previó que si algún actor no efectuaba la evaluación, esos puntajes no se tendrían en cuenta. El total de puntaje sumaba 105 puntos, era el máximo posible. Sin embargo, 2 actores desafortunadamente no pudieron presentarnos la evaluación. La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, dado que la metodología que ellos tenían previsto hacía que el tiempo definido en el acuerdo fuera insuficiente para hacer la evaluación, y por lo tanto ellos nos manifestaron que estaban en incapacidad de enviárnosla. Y por otro lado, la Defensoría del Pueblo, lo cual realmente lamentamos mucho, pero por razones más que justificadas, según la metodología que utilizaron para su evaluación de satisfacción de usuarios, esta metodología no involucraba a todas las ARS hoy autorizadas, de manera que no tenían calificación para algunas de las ARS, y emplear estos resultados sin tomar la calificación de las ARS que no estaban allí incluidas saldría en perjuicio precisamente de estas dichas de las ARS que no fueron evaluadas, de tal manera que estos 2 actores no se tuvieron en cuenta. Esto nos da un total de 10 puntos,
y la evaluación se hizo sobre 95 puntos posibles. Teníamos entonces 3 actores que sí efectuaron la calificación, que suma 15 puntos en la parte cualitativa. De otro lado, es importante precisar que esta evaluación de los actores del sistema es una evaluación de percepción y satisfacción de los actores. Lo que nosotros quisimos hacer es que los municipios, los departamentos y en este caso los hospitales públicos evaluaran a las ARS desde su punto de vista de percepción y satisfacción y le otorgaran un puntaje a dichas entidades. De pronto Fabio se referirá más adelante, creo que el número de municipios fueron del orden de 280 municipios que evaluaron, lo cual realmente es un número importante de municipios frente al total de municipios del país. En el tema de los departamentos logramos casi cerca del 80 o 85% de los departamentos que realizaron la evaluación, igual fue la participación frente a los hospitales públicos. Entonces estos 15 puntos son los únicos que tienen el elemento, digamos, cualitativo. Los demás medían otros aspectos para definir las ARS por región. Eso es muy importante para nosotros. Los resultados aunque yo sé que ya muchos de ustedes los conocen, pero vamos a repasarlos brevemente, a ver si podemos poner en pantalla el archivo. Aquí esto está publicado en la página web del ministerio, está para acceso de todo el mundo. Yo me imagino que de pronto la gran mayoría ya lo conoce porque obviamente tuvo acceso a través de la página web, pero les voy a recordar rápidamente cómo llegamos a estos resultados. Aquí estamos viendo el ejemplo de la zona centro, esta es la zona centro oriental, correcto. Por ejemplo, tenemos a Convida como la primera EPS. Eso no significa que sea la mejor EPS de la zona centro-oriental. Lo que pasa es que si ustedes la miran en la opción preferencial, escogió 20 puntos porque obviamente es una EPS cuya presencia fuerte es el departamento de Cundinamarca, es la EPS más grande de Cundinamarca. En la experiencia tiene 20 puntos, está trabajando desde hace más de 10 años en régimen subsidiado y su experiencia concreta es en el departamento de Cundinamarca, o sea en la región centro-oriental. Eso le dio los 20 puntos. Es la que mayor número de afiliados tiene en la región, también le dio los 20 puntos. Es la que tiene mayor presencia de municipios en la región, probablemente porque Cundinamarca es el departamento con mayor número de municipios en la región centro-oriental, le dio los 20 puntos. Y en la parte, digamos, cualitativa, tuvo un puntaje de 10.42, que es la suma de 3 actores que calificaron, que ya mencioné, cada uno sobre la base de 5 puntos. Aquí el máximo posible eran 15 puntos, Convida obtuvo 10.42 para un total de 90.42 en su puntaje definitivo. Entonces, obviamente es una EPS pública del orden departamental, con fuerte presencia en la región, en tanto el número de municipios como en afiliados, por eso tuvo esos puntajes tan altos, y una calificación relativamente buena en el tema de la percepción de los actores. Esto le dio el mayor puntaje, la tenemos aquí en el cupo número 1 de la región. Insisto, no significa que sea la mejor ARS de la región. Aquí hacia adelante están las otras calificaciones. Quiero explicarles aquí en este punto un aspecto muy importante del acuerdo, y era cómo contabilizamos los 15 cupos que se tenían en cada región. Si ustedes se acuerdan, el acuerdo 294 menciona que en el caso de las ARS indígenas y en el caso de las cajas de compensación familiar se contabilizarían como un solo cupo en la región, siempre y cuando no se repitieran en un mismo departamento. Entonces, si miramos acá en el caso de CAFAM se cuenta como un solo cupo, pero adicionalmente, si podemos ir un poco a la derecha, a ver si desde este lo puedo manejar acá, sí. Es que este no, pero es que aquí no aparece, no.
Es que no aparece, si tú me puedes ayudar ahí, Elisa, porque no aparece aquí la barra para desplazarse. Si podemos ubicarnos hacia arriba, por favor, en CAFAM, y ubicarnos en este cuadro, y desplazarnos un poco hacia la derecha. Aquí, por ejemplo, tenemos, aparte de CAFAM, a Confamiliar Huila, que no se cruza con CAFAM porque no tienen afiliados que se crucen en el departamento. Confamiliar Huila es departamento de Huila, CAFAM es departamento de Cundinamarca esencialmente, de tal manera que estas dos se cuentan como un cupo en la región. Y miremos si a la derecha hay alguna otra que tenga la misma situación. No, miremos más a la derecha, por favor, que puede que haya otra aquí. No, ya, otra vez a la izquierda. Entonces, siempre que se presentaron este tipo de situaciones de ARS indígenas y cajas de compensación familiar, nosotros la metodología que utilizamos es que le asignamos si podemos subir otra vez a donde estaba CAFAM, le asignamos, CAFAM está en el grupo 3, pero aquí hicimos una combinación entre número y letra. Esto le dimos el cupo 3A para significar que estas dos cajas se contabilizan como un solo cupo. Y aquí podemos bajar entonces ya en la parte final para revisar en dónde cortó esta región. Aquí no alcanzo a ver bien la número 15 es A y C, correcto, A y C, que aquí entra con Mayamás, y esta es la 15, ¿cierto? Sanar. No, la número 15, es que aquí no sale. ¿Cuál es la 15? ¿Esta aquí? 12A, correcto, sí. Es Sanar, sí, tienen toda la razón. Aquí está el cupo en la región. Aquí está el listado, si solo fueran las 15 sin contabilizar eso. Por Alfredo, 5 minutos. 5 minutos, bueno, muchas gracias. Entonces, la número 15 efectivamente es Sanar, que sería la última que entra en la región por virtud de la aplicación de esta regla, y aquí Selva Salud no estaría entrando a la región centro-oriental. Así no me va a tener como, nos resta 5 minutos. Ustedes conocen esta información, es pública, está disponible en la página web. Hasta mañana tenemos plazo para recibir los recursos. Una vez recibidos los recursos, nosotros los resolveremos en 10 días y aspiramos a que antes del 1 de octubre tengamos la resolución definitiva de las ARS por región. Entonces quiero hacer varias claridades frente a la operación de régimen subsidiado y lo que viene en la contratación del 1 de octubre. El Consejo Nacional de Seguridad Social dispuso prorrogar los contratos que vencen el 30 de septiembre por 6 meses a partir del 1 de octubre de este año. Sin embargo, esa prórroga de los contratos va a estar sujeta a las ARS que hayan quedado en las respectivas regiones. Es decir, si una ARS tiene contratos en una región pero no quedó dentro de los cupos de esa región, no podrá hacer la prórroga de los contratos el 1 de octubre, y cuando eso se presente, los afiliados tendrán que ser distribuidos según las reglas del acuerdo 294 que ustedes conocen, que es el 50% de los afiliados se distribuye en proporción a los afiliados que tengan las otras ARS que están en el municipio, y el otro 50% de los afiliados por partes iguales entre las distintas ARS. Entonces, esto es importante para el proceso de contratación que se avecina el 1 de octubre. Obviamente la operación regional salió ya primero que el proceso de habilitación, de tal manera que el 1 de octubre arrancamos con operación regional con los resultados finales, y una vez la superintendencia resuelva los temas de habilitación, pues por supuesto, si una ARS que está en el lugar 10, por decir cualquier cosa, no queda habilitada, significa que de todos modos sale de esa región y eventualmente le podrá liberar un cupo para que la que está antes pueda entrar a la región. Yo espero entonces más bien a las preguntas que hagamos al final de la sesión. Tengo que advertir que probablemente no pueda responder algunas de ellas si comprometen la situación concreta
de la decisión que está por confirmarse con la segunda resolución que expide el Ministerio, dado que pues tendríamos que hacer un pronunciamiento oficial según los recursos que se presenten a estos resultados. De todos modos, pues estaremos atentos a resolver la mayor cantidad de inquietudes. Gracias. Doctor Alfredo, muchísimas gracias por su participación. Damos el uso de la palabra al doctor. Muy buenas tardes. En primer lugar, un saludo muy especial de la Federación Colombiana de Municipios. El doctor Gilberto Toro, su director ejecutivo, les manda un abrazo. A la doctora Elisa Torrenegra, muchísimas gracias por esta invitación para participar en este importante foro. Y a los compañeros panelistas, un saludo. Como siempre, nosotros sabemos que desde que se inició todo este cuento de la reforma, pues al comienzo nos pusimos como muy nerviosos y empezamos los diferentes actores del sistema a echarnos las culpas unos a otros, y entonces salíamos los alcaldes diciendo que era que las ARS tenían la culpa, que eran las que se demoraban en pagarle las IPS, entonces salieron las ARS con sus cifras y que eso es mentira porque son los alcaldes. Y de pronto nos reuníamos en un escenario y entonces resulta que siempre había uno que otro culpable, que las EPS, que por qué no se estaba reformando el sistema general de seguridad social en el régimen contributivo, por qué tocaban el subsidiado. Y empezamos a hacer una serie y asistir a una serie de foros organizados por el Congreso de la República, por los diferentes actores, y siempre el mismo tema, que es que los alcaldes están robando la plata, que es que eso es mentira porque resulta que las ARS nos están sobornando, que los otros que es que resulta que los grupos armados nos tienen presionados. Entonces, nosotros lo que pensamos y después fuimos aterrizando la cuestión y fuimos viendo que las cosas son simples y las cosas son de diálogo y las cosas son de concertación, más que todo es de ponernos de acuerdo, porque al fin de cuentas en Colombia lo que tenemos es un modelo, y un modelo en el que nosotros, como Federación Colombiana de Municipios, ya estamos de acuerdo, que es un modelo de aseguramiento, y que ese modelo de aseguramiento, bien o mal, después de la reforma, o con la aparición de la Ley 100, dio sus resultados, y hemos visto los resultados, de que sí se ha ampliado la cobertura, de que sí se ha llegado a prestarle unos buenos servicios, o buenos, malos, regulares, lo que sea, pero siempre se aumentó la cobertura y se le permitió a la gente que accediera a los servicios de salud. Entonces, a partir de ese modelo que está viviendo actualmente Colombia, y del cual muchísimos países quieren copiarse, ¿sí?, sobre todo de América Latina, que es un modelo de aseguramiento, decimos de aseguramiento, pero puede ser mixto porque puede ser también de administración. Entonces, a partir de ahí, el llamado que nosotros hacemos actualmente es que los diferentes actores del sistema nos sentemos y concertemos y empecemos a mirar a ver qué soluciones debemos darle a toda esta situación. Y esas soluciones están en nuestras manos, y no ponernos a echar la culpa el uno con el otro, porque resulta que la institución es una sola y nosotros como institución, entre los mismos actores, no podemos entrar a discutirlo. Por eso hay unas propuestas fundamentales en estos temas de la regionalización. En primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es que debemos ser muy serios en el nuevo modelo de SISBEN, porque si nosotros no tenemos una buena identificación de los usuarios, no estamos haciendo absolutamente nada. Nosotros tenemos que mirar si ese sistema que está saliendo ahorita lo vamos a tomar en cuenta como por falta de pago del usuario, o por un déficit en su servicio, por necesidades básicas insatisfechas, lo que sea, pero que sea una identificación plena y clara, porque es que nosotros sabemos plenamente que el SISBEN es un intento, el SISBEN jamás es un resultado, porque ninguna estadística o ninguna metodología hasta ahora nos ha podido probar de que es la más óptima, porque nosotros sabemos las dificultades tan grandes que tienen los alcaldes del país para poder
llegar hasta allá, hasta el sitio donde verdaderamente la gente requiere ese servicio, y sobre todo saber si los que vienen ya identificados todavía se merecen estar en el sistema, porque ese es otro problema. Nosotros en este momento estamos asumiendo que los que vienen y están son los que siempre para toda la vida van a estar, o sea que el modelo económico es estático, o sea que no hay personas que se superen, o sea que no hay personas que salgan del régimen subsidiado y puedan pasar al régimen contributivo. Entonces ese es uno de los temas fundamentales que tenemos que sentarnos a evaluarlo conjuntamente con Planeación Nacional y conjuntamente con el Ministerio de Protección Social y naturalmente conjuntamente con las ARS y las EPS. Otro punto fundamental que nosotros queremos dejar sobre el tapete es el tema de la capacidad técnica municipal. Esta mañana hablaban de la asimetría de la información y hablan de la selección adversa y de un poco de temas que siempre se han planteado, pero es que existen precisamente problemas serios en los municipios en el tema de la selección, en el tema de la contratación y en el tema de la vigilancia. Porque no nos digamos mentiras, los municipios tienen una alta rotación en sus funcionarios de salud, y esa alta rotación implica pues que nuevamente vuelvan a conocer todo el andamiaje y todo el sistema como se tiene que venir a manejar, mientras que las ARS, las EPS tienen una estabilidad muchísimo mayor que lo que tienen los entes territoriales. Y por ese conjunto tan grande de normatividad que existe, que no existe una depuración normativa dentro del sistema, porque para todos sacamos normas, precisamente tenemos esas dificultades. El otro punto fundamental es el punto de la información. No sé por qué, pero el proyecto de ley 052 quitaron ese tema de la información. Porque nosotros hemos venido siempre proponiendo que exista un sistema único de información. Y nosotros hemos venido proponiendo que, y sobre todo para el régimen subsidiado, que la haga quien la haga, pero ojalá que la hagan muy bien y concertado con todos los actores. Sabemos que parece ahorita que el ministerio ya adjudicó ese contrato, pero queremos que la Federación de Municipios y también los actores estemos inclusos dentro de ese mismo proceso, para que más adelante no vaya a haber problemas del cruce técnico de los afiliados y un poco de problemas que hemos visto. Por eso es el llamado, por ejemplo, a las ARS, las empresas solidarias y las EPS, cuando se hagan los contratos inmediatamente empiecen a cruzar información entre municipio y ARS, inclusive información entre las mismas ARS, y que se depure esa información y que realmente nosotros podamos tener una verdadera base de datos. Los actos administrativos, a nosotros nos gustaría, como federación y siendo vocero de los alcaldes del país, que esa aprobación de los listados no sea simplemente o no sea un acto verbal, sino que nazca de un acto administrativo para darle peso realmente a los procesos que se van a llevar a cabo en el tema de la regionalización, porque si es verbal se van a volver a presentar problemas como se los han venido presentando. Dentro de estos temas administrativos hay un punto fundamental, que es el de la vigilancia, porque es que no existe una comunicación fluida entre lo que es la Superintendencia Nacional de Salud y lo que es el municipio, porque es que realmente al municipio se le dan pues una serie de competencias para realizar en el tema de vigilancia, pero tiene que tener un soporte grande conjuntamente con la superintendencia, y nosotros sabemos que la superintendencia ahorita está muy complicada porque está muy centralizada y no tiene mecanismos de descentralización. Hay que definir de una vez por todas, y a eso nosotros vamos a estar sujetos, y con toda la libertad del mundo lo podemos decir, de que es que tenemos que definir de una vez por todas si el municipio es juez y parte dentro de la contratación. Porque es que resulta que estamos contratando, pero al mismo tiempo estamos vigilando. Entonces somos contratantes y somos vigiladores.
Y esa es una cuestión que tenemos que plantearlo conjuntamente con el Ministerio de Protección Social, porque eso conlleva a que, por un lado, por los mismos problemas de vigilancia que tenga el municipio, haya deficiencias para la vigilancia de los contratos, pero por otro lado, entonces, las ARS en determinado momento no pueden tener un desarrollo pleno de las funciones porque no saben si la están vigilando o hacen parte conjuntamente con el municipio del desarrollo de ese contrato. Y dentro de eso tenemos que tener un fundamento muy claro en cuanto a lo que es el manejo de las quejas, porque en todo municipio llegan a toda hora, a todo momento, cualquier cantidad de quejas, pero tenemos que saber canalizar esas quejas y tenemos que corroborarlas y tenemos que hacerles un seguimiento y conjuntamente con la Superintendencia Nacional de Salud mirar hasta dónde podemos llegar a sancionar o no sancionar, y si tenemos la competencia real de sancionar o no la tenemos. Y por último, el tema de la libertad de elección y el conocimiento de los derechos de los afiliados. Si realmente existe libertad de elección o no hay libertad de elección. Y ese es un tema que nosotros tenemos que manejar muy bien. Sí lo ha existido, y en esta regionalización sí va a haber una verdadera libertad de elección por parte de los usuarios. ¿Por qué no nos unimos? ¿Por qué no hacemos un equipo conjuntamente para mirar y capacitar verdaderamente a la gente por intermedio de medios masivos de comunicación o de grandes foros o de una cantidad de elementos, cartillas, plegables, lo que sea, para decirle al afiliado que está recibiendo un seguro y que tiene derecho a determinadas cosas y que tiene derecho a reclamar cuando no se le preste el servicio, o a quién tiene que acudir, o cuando el alcalde es el culpable, cuando la ARS es la culpable y cuando la IPS es el culpable? ¿Por qué no le damos fuerza a los defensores de los usuarios, que es una parte fundamental que tiene el proyecto, que es crear la Defensoría del Usuario? Y creo que el señor Defensor del Pueblo en el Congreso de la República dijo que quería asumir esa responsabilidad. Pero lo importante de todo eso es que todos nosotros, conjuntamente, para que el sistema sea viable y sea bueno, podamos llegar a difundir los derechos que tienen los usuarios dentro del sistema y a difundir a qué tienen derecho cada uno de ellos. Entonces, es el mensaje que yo quiero dejar acá en el día de hoy en nombre de la Federación Colombiana de Municipios. Es el llamado a que no sigamos en la misma tónica de que el culpable es usted, de que el culpable soy yo. Nosotros sabemos los problemas tan serios que tienen los alcaldes en el país. Son problemas gravísimos, grandísimos, pero que tocan con otra realidad y que extienden sus brazos hacia el tema de la salud. Les agradezco inmensamente por la atención prestada. Muy amables. Doctor Cristancho, muchísimas gracias por su intervención. Damos el uso de la palabra a la doctora Nancy Paredes. Deseo extenderles un saludo del doctor Augusto Galán, presidente del gremio, que no pudo asistir, agradeciéndole a Gestar Salud, a Lisa y a todos ustedes por su participación. Bueno, esta es la agenda. Vamos a primero hacer un análisis de los objetivos de la regionalización, mirada desde dos puntos de vista: el acuerdo 244 y la ley 812, que después cambió. Es curioso, es un mismo gobierno, pero se ven cambios y matices importantes que quería resaltar. Primero, objetivos. Segundo, los criterios para la conformación de regiones. Y tercero, los criterios de selección de las ARS por regiones, identificando cuáles son las expectativas y cuáles pueden ser los riesgos de la regionalización.
Los objetivos de la regionalización están primero en el acuerdo 244. Este es el último acuerdo que aprobó el doctor Juan Luis Londoño. Tenía unos objetivos muy precisos y una posibilidad de reorganizar el régimen subsidiado sobre la base de calidad. Entre otras, sería bueno hacer toda una revisión del acuerdo 244 porque prácticamente no está funcionando absolutamente nada. Yo creo que de todas las normas que pretendió recoger el 244 no se ha puesto a operar casi ninguna. Si ustedes comparan el acuerdo 244 con los objetivos del plan de desarrollo, uno podría asimilar algunas cosas de lo del 244. La regionalización pretende permitir la eficiencia en la administración de los recursos, pretende eficiencia en el aseguramiento, concentrando la proporción y propiciando economías de escala. Retengan esos objetivos porque me parecen importantes, ahí se parecen las dos normas. En el 244 se pretendía además articular y adecuar la oferta de prestadores con la demanda de servicios y ese objetivo no se toca en la ley del plan, y el acuerdo 294 excluye la organización de servicios. Fue muy claro el ministerio en el consejo en decir que la red de servicios no tenía nada que ver con la regionalización, eso era otro proceso distinto y no la regionalización. Tal como está contenido el acuerdo 294, realmente cumple esos objetivos de ser eficientes en la administración del seguro. Yo creo que estos objetivos se hubieran podido conseguir con otros instrumentos, pero ya que nos metimos en esto, digamos, elegido ese camino por parte del Ministerio de la Protección Social persistentemente, porque el acuerdo se empezó a discutir desde diciembre y salió en julio. La conclusión muy grande que yo les quiero plantear es que la norma avanza, pero no es suficiente para arreglar los problemas en el régimen social o para conseguir los objetivos que pretende la regionalización. Miremos por qué no la eficiencia en la administración, concentración de población y las economías de escala. Estos son objetivos claros, los dos lo pretenden. La concentración de la población y las economías de escala son elementos básicos para lograr eficiencia en el aseguramiento, que es el objetivo con los que nos presentan la regionalización. Afortunadamente Alfredo ya aceptó que no es el único instrumento. Creo que mi posición aquí es mostrar eso, que la regionalización no es el instrumento para lograr esos objetivos. El problema pues avanza, pero no es la solución. El problema, y aquí lo mencionaba ahora Fabio, se confunde mucho el aseguramiento con la administración. La gente tiende a pensar que son iguales y no son iguales. El aseguramiento, uno podría decirlo, es o manejar de manera eficiente el aseguramiento sería conformar un pool que tenga el tamaño suficiente, con una mezcla de afiliados con características similares a las de la población, de tal manera que la probabilidad de ocurrencia de la enfermedad sea similar a la estimada en el cálculo de la prima de la UPC. Eso es eficiencia en la administración del riesgo que le corresponde hacer a la ARS. Entonces, conformar un pool, o sea, tener un tamaño mínimo de afiliados con características similares a las de la nota técnica. Eso quiere decir que sin selección adversa, sin selección de riesgos, que permita hacer sostenible la prima, la UPC disponible para el régimen social. ¿Qué requisitos entonces tendríamos que tener para poder lograr una eficiencia en el aseguramiento? Primero, una UPC subsidiada actuarialmente bien calculada y ajustada a las características de la demanda de servicios de salud de la población de cada región.
Nosotros insistimos en el Consejo que incluso en el acuerdo 244 se dice que iba a haber una prima incluso ajustada por región. Y mañana en los datos que vamos a ver de UPC, uno sí puede percibir claramente la necesidad de ajustar la prima. Es distinto si yo me quedo solo en Bogotá, a si yo me quedo en la región norte. Es muy distinto. Y si queremos eficiencia, tendremos que buscar un ajuste de la UPC por región. Eliminar la selección adversa en algunas entidades territoriales. Esto es una prima de seguros, no es la administración de un servicio. Como tal, los afiliados tienen que ser una mezcla aleatoria entre sanos y enfermos para que la prima funcione. Claro, por supuesto, esa prima le da derecho le permite el acceso al servicio en la medida en que requiere el servicio, pero es la mezcla de los distintos riesgos lo que hace que la prima sea sostenible.